Y vamos con la palabra, vamos con Éxodo. Sabéis que estamos haciendo un recorrido por toda la Escritura en 5 años. Génesis ya lo hemos cubierto del todo. En algunos evangelios ya hemos hecho pinceladas, todavía quedan algo más de evangelios. Y ahora nos adentramos en Éxodo. Y qué importante es tener una perspectiva de la revelación de Dios, sabiendo que la Biblia no son libros aleatorios. La Biblia tiene en el fondo un único autor, que es Dios. Y tiene un mensaje global. Y qué importante es que los creyentes identifiquemos cuál es el hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es la clave. Si logramos entender esto, nuestra fe va a ser sólida, madura y nos va a permitir no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Así que vamos a leer Génesis capítulo 2, los versículos, todo el capítulo del 1 al 25, un texto precioso. Saboreemos este texto. La palabra de Dios hay que saborearla, hay que fijarse en algunas expresiones porque hace mucho economía de palabras. No se enrolla, algunos nos enrollamos, pero la palabra no. Y hay que en este sentido estar muy atento. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya, de este bebé, se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y les dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto?
Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó agua, y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Entonces Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que muchos días después murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Vamos a escuchar el mensaje, la exposición de la palabra, con el título Soberanía de Dios y responsabilidad humana, a cargo de Juan Carlos. Hoy iniciamos una gran historia, la historia de Moisés, el gran líder, el gran libertador que Dios escogió para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero a lo largo de este capítulo vamos a ver que la historia humana, la realidad de la historia humana, tiene dos caras, tiene una doble realidad. Por un lado, la soberanía divina. Dios dirige la historia hacia el cumplimiento de sus propósitos. Y en estos momentos vamos a ver cómo Dios escoge a Moisés para ser el libertador después de 400 años de esclavitud de su pueblo en Egipto. Dios dirige en su soberanía la historia humana. Y en estos momentos, en pleno siglo XXI, Dios sigue dirigiendo la historia hacia la venida del reino de Dios en plenitud por medio de la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero por otro lado, vemos que cada persona en este mundo es responsable de sus actos, es responsable de lo que hace con Dios. Cada persona tiene que tomar una decisión en su vida, la decisión más importante, o tener en cuenta a Dios y vivir para Dios en este mundo y por la eternidad, o no tener en cuenta a Dios, vivir su propia vida y vivir sin Dios por la eternidad. Cada persona es responsable de sus actos, pero también Dios es soberano a lo largo de la historia para cumplir sus propósitos. Y hoy vamos a ver esta doble realidad por medio de 4 ejemplos. 3 de ellos son 3 ejemplos muy normales de la vida cotidiana, que muchos de los que estamos aquí nos podemos identificar. El ejemplo de la madre de Moisés, una joven madre con un bebé que está a punto de morir y no sabe qué hacer con este bebé. El ejemplo de la hermana de Moisés, la valentía de la hermana de Moisés que sale a hablar con la hija, con la doncella, con la hija de Faraón. Y en tercer lugar, el ejemplo de Moisés, un bebé que Dios salva de la muerte porque ha sido escogido para ser el libertador de Israel de la esclavitud de Egipto. Y finalmente veremos un cuarto ejemplo, que es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque Moisés es tipo y figura de lo que después llegaría a ser nuestro Señor Jesucristo, el gran libertador de la humanidad. Así que vamos por partes. En primer lugar, el ejemplo de la madre de Moisés. Nos dice, que no lo hemos leído al final del capítulo 1, versículo 22, que Faraón había hecho un edicto. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo:
echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Era a todo hijo del pueblo esclavo en Egipto, que era de los hijos varones del pueblo de Israel, tenían que ser echados al río y tenían que ser ahogados, porque el pueblo de Israel estaba creciendo demasiado y tenían miedo de que creciera tanto. Así que, en primer lugar, vemos la decisión responsable de la madre de Moisés, que decidió desobedecer el mandato de Faraón y guardar al niño, al bebé, por 3 meses. En primer lugar, estamos viendo el coraje, la valentía de la madre de Moisés. Esto podía causarle la muerte a su propia madre, por desobedecer a Faraón. La madre vio que el niño era hermoso. Lo miró, tuvo compasión de él y dijo: yo no puedo hacer esto. Pero es que nos dice Hechos 7:20 que Moisés también era un niño hermoso a los ojos de Dios y que Dios ya lo había escogido desde antes de nacer, desde que nació. Hechos 7:20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a los hijos, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Fue agradable también a Dios, porque Dios lo había escogido para hacer una misión especial. Así que ya empezamos a ver aquí responsabilidad humana de la madre que lo esconde, pero también la soberanía de Dios que también lo protege. Pero llega un momento que sabe que no puede esconderlo más, no sabe qué hacer con el niño, tiene que tomar una decisión. Así que toma una decisión de hacer una arquilla de juncos, es decir, una barquita pequeñita de cañas, con brea por debajo para que no entre el agua. Puso al niño en ella y lo dejó ir por la orilla del río Nilo, cerca de la zona donde se bañaba la princesa, la hija de Faraón, para ver qué pasaba. Pero esto nos dice Hebreos que fue un acto de fe. La madre de Moisés era una persona que tenía fe en Dios. Esta decisión la tomó delante de Dios y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer con mi niño? ¿Qué voy a hacer con mi niño para que no muera? Y tomó la decisión de ponerlo en una barquita y dejarlo ir en el río Nilo. Nos dice Hebreos 11:23, cuando habla de la fe de los personajes del Antiguo Testamento: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso y no temieron el decreto del rey. Desobedecieron el decreto del rey, no temieron, lo vieron hermoso y por la fe, lo hicieron por la fe. Es decir, que la madre de Moisés lo puso en el río delante de Dios y le dijo: Señor, yo no sé qué hacer, tú sabes lo que tienes que hacer con este niño. Moisés, abandonado en el río Nilo, podía ser devorado por un cocodrilo, podía ser arrastrado por la corriente y ahogado en el río Nilo o morir de hambre. Pero la madre de Moisés lo dejó en manos de la providencia, de la soberanía de Dios. Y esto ya es una lección que creo que todos los creyentes que hemos puesto nuestra vida en manos de Dios tenemos que aprender. Una oración que es: Señor, lo que yo controlo, dame coraje, dame valentía, dame fe, dame sabiduría para hacerlo según tu voluntad. Pero, Señor, lo que no controlo, lo que no puedo controlar, está en tus manos. Tú sabrás. Yo no puedo hacer nada más. Dime qué es lo que tengo que hacer y ayúdame a saber hacer y hacer tu voluntad. Y lo que no controlo, lo dejo en tus manos, porque no lo controlo. Así que el primer ejemplo de la madre de Moisés es un ejemplo de fe, en primer lugar, pero que la fe produce coraje, produce valentía para hacer la voluntad de Dios. Segundo ejemplo, la hermana de Moisés.
probablemente una joven adolescente. No sé si tú, algunas de las que estáis aquí, os consideráis jóvenes adolescentes. El Señor tiene un propósito para vosotras. La hermana de Moisés observa y vigila lo que sucederá con el niño. La providencia divina, la soberanía divina llevó al niño a la arquilla, la llevó al sitio donde se bañaba la hija de Faraón, la princesa de Egipto. Al pasar por la orilla del río Nilo, vio la arquilla con el niño que lloraba. Su corazón se apiadó del niño, dándose cuenta de que era hijo de los hebreos. Aquí también vemos la soberanía de Dios, haciendo que la princesa de Egipto se apiadara del niño, aunque era hija de los hebreos. Pero de nuevo vemos la valentía de la hermana de Moisés. La hermana de Moisés, que estaba escondida entre los juncos, sale corriendo, sale de su escondite y sale delante de la princesa y le dice: mira, te hago una propuesta. Yo conozco una nodriza que podría cuidarte el niño hasta que sea mayor. Si quieres, llamo a la nodriza para que te cuide el niño. Se estaba arriesgando, ¿eh? Nada menos que va directamente a hablar con la princesa. La princesa seguramente no era tonta y debía pensar, ay, ay, ay. Pero la princesa, por la soberanía y la providencia de Dios, dijo que sí, que llevara al niño a cuidarlo por una nodriza y que se lo cuidara hasta que tuviera la edad para entrar en la corte de Faraón. La hermana de Moisés estaba arriesgando de que se descubriera de que realmente lo que estaban haciendo era esconder al niño y que lo que estaban haciendo era desobedecer a Faraón. La princesa podría haber dicho: uy, este niño tendría que estar muerto. ¿Qué hace este niño con 3 meses aquí y vosotros lo habéis escondido? Todos a morir. Podría haber pasado eso. Sin embargo, la hermana salió y arriesgó su vida por su hermano Moisés. Valentía de la hermana de Faraón. Y por otro lado, la providencia y la soberanía divina actuando por medio de la hermana de Moisés. La hija de Faraón acepta la propuesta y decide adoptar a Moisés como hijo. Lo que no se podía imaginar la princesa era que aquel niño que estaba adoptando como hijo sería el gran libertador de la esclavitud de Egipto del pueblo de Israel. Ninguna de las 3 mujeres se lo podía imaginar, pero Dios ya estaba en acción, protegiendo a Moisés, que sería el gran libertador. Segunda lección: la gran importancia de la mujer en los planes de Dios. Puede que seas la madre de un bebé en estos momentos. Puede que seas una joven adolescente. Si has decidido poner tu vida en manos de Dios, Dios tiene un plan para ti. Eres tan importante que Dios tiene un propósito para tu vida. No pienses: ¿quién soy yo? Si no soy nadie, si no valgo nada. ¿Qué voy a hacer yo en la vida? Todo lo contrario. Si tú le has dado tu vida a Dios por medio del Señor Jesucristo, Dios tiene un propósito que va a cumplir en tu vida. Seas una joven adolescente o seas una madre de un bebé o de 10 bebés. Mi abuela tuvo 10 hijos. Y mira, aquí estoy por culpa de mi abuela. Esto no lo tenía preparado, así, ha salido así. Así que tú solo eres responsable de decidir si quieres contar con Dios en tu vida o vivir tu propia vida. Si tú has decidido que quieres contar con Dios, Dios va a contar contigo y va a obrar por medio de ti
en la iglesia, en la sociedad, allí donde Dios te ha puesto. Tercer ejemplo, el ejemplo de Moisés. Moisés se había criado con sus padres mientras fue niño y adolescente también, pero luego pasó a la corte de Faraón. Él tuvo dos tipos de educación. Por un lado, tuvo la educación de sus padres. Recibió la educación judía, de ahí la importancia de los padres, de saber educar a los hijos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Los padres educaron a Moisés y luego Moisés tuvo que elegir. Cada uno es responsable de elegir, pero los padres educaron a Moisés en el conocimiento de los patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y por medio de sus padres, Moisés llegó a conocer al Dios del pacto que había prometido que algún día liberaría a Israel de la esclavitud de Egipto. Moisés conoció al Dios del pacto. Pero por otro lado, luego, de joven o de adolescente, también fue adoptado por la hija de Faraón y vivió en los lujos de la corte de Faraón. Aprendió la lectura, que los esclavos no aprendían a leer, aprendió la escritura, aprendió matemáticas, fue especialista en lucha, que luego lo vemos luchando con otras personas, fue especialista en deporte, en tiro con arco, en equitación, todo lo que le daba la cultura y la educación egipcia. Y además, como vemos después, él enseguida tuvo conciencia de que podía ser líder en Egipto, de tal manera que incluso podía liberar a su pueblo, a sus hermanos, a su pueblo esclavo. Lo que tarde o temprano Moisés tuvo que escoger fue entre servir al Dios de sus padres o quedarse disfrutando del lujo de la corte de Faraón. Hombre, si puedo llegar hasta ser faraón yo, porque parece que la princesa no tenía hijos, por eso le adoptó, parece que no había más hermanos. Un día yo puedo ser faraón. Tengo todos los lujos de la corte de Faraón, todo lo que quiera que el mundo me pueda dar, lo tengo yo aquí. Moisés tuvo que escoger identificarse con su pueblo natal, un pueblo esclavo, o identificarse con el pueblo egipcio, un pueblo lleno de lujos y privilegios estando en la corte de Faraón. ¿Y qué escogió Moisés? Moisés escogió servir al Dios de Israel que había conocido de niño con la educación de sus padres y rechazó los lujos de Egipto. Esto nos lo dice Hebreos en este versículo tan conocido que habla sobre la fe. Hebreos 11, versículos 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Escogió antes el sufrimiento, parte del sufrimiento que luego tuvo el Señor Jesucristo, escogió los sufrimientos que significaba vivir en el desierto 80 años, como veremos después. Escogió esto antes que los privilegios de Egipto, porque tenía su mirada puesta en el galardón. Porque al final esto es lo único que importa. ¿Dónde tienes tú puesta tu mirada? ¿En los lujos que te va a dar este mundo? ¿Como adolescente en la gran carrera que vas a hacer? ¿El gran trabajo que vas a hacer en este mundo? ¿Dónde tienes puesta tu mirada? ¿O tienes puesta tu mirada en el Dios que te ha creado, que te ha dado la vida, que te ha dado la vida con un propósito y que quiere que vivas para Él para cumplir el propósito que tiene para ti? Así que Moisés escogió servir al Dios de Israel y rechazó la cultura y los lujos de Egipto. Pero antes, el gran libertador de Israel, Moisés, tenía que aprender una gran lección.
que a veces los líderes lo aprenden, iba a decir una palabrota, mejor no la digo, a base de bofetadas, que es la palabra, ¿sabéis cuál es? Humildad. Moisés se había criado con los lujos de Egipto. Sí, conocía a sus padres. Él ya tenía conciencia de que de alguna manera Dios le había puesto allí porque en algún momento él podría ser, con todo lo que él sabía hacer, el poder que tenía, los privilegios, podría ser el gran libertador de sus hermanos, pero lo quería hacer a su manera. Y Dios le dijo, no, no es el momento. Primero tienes que aprender una gran lección, que es la lección de la humildad. Moisés sale a visitar a sus hermanos israelitas y vio como un capataz egipcio golpeaba a un hebreo. Él miró por aquí, por allá, no vio a nadie y, claro, él había aprendido mucho deporte, había aprendido a ser luchador, era un gran luchador, e inmediatamente se cargó al egipcio, lo enterró en la arena y pensó que nadie le había visto. Porque ya tenía esta sensación de que él podía libertar a sus hermanos israelitas. Pensaba que sus hermanos israelitas también habían entendido que él sería el libertador de Egipto. Esto nos lo vuelve a decir Hechos 7, versículo 23. Hechos 7, 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste al egipcio? Él quiso poner paz entre sus hermanos, los quiso separar, quiso que no se pelearan más. Entonces le dijeron: ¿pero tú quién piensas que eres tú? ¿Qué me piensas matar como mataste al egipcio? Entonces, claro, a Moisés se le cruzaron los cables. Dice: ostras, se sabe que yo maté al egipcio. Entonces se enteró de que incluso Faraón lo sabía y que Faraón lo quería matar. Y tuvo que salir corriendo de Egipto y huir para que Faraón no lo matara. Soberanía divina. Fue Dios quien mandó a Moisés al desierto, quien lo sacó de Egipto y lo mandó al desierto. ¿Por qué? Faraón en estos momentos tenía 40 años. Durante 40 años más tenía que aprender una gran lección que se llama humildad. Y tuvo que vivir 40 años en el desierto, apartado de su familia y apartado de los lujos de Egipto. Su carácter debía ser refinado. La liberación de Egipto no sería por su posición en Egipto, sino que sería por el poder de Dios. Moisés huye a la tierra de Madián en el desierto. Está caminando por el desierto, no sabe qué hacer, no sabe dónde va, está perdido, sobrevive como puede, se sienta en un pozo, pensativo, con la cabeza boca abajo. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué voy a hacer yo ahora? Yo pensaba que Dios quería que libertara a mis hermanos, ¿y qué hago yo aquí solo en el desierto? ¿Os ha pasado esto alguna vez? ¿Solos en un sitio sin saber qué hacer con vuestra vida? A mí me pasó con 11 años. Mis padres me hicieron una propuesta. Mira, nos han dado una beca para ti porque tú puedes estudiar
con una beca que lo dan a los hijos de las familias pobres, que mi padre era agricultor en Toro, provincia de Zamora. ¿Tú querrías ir? Y yo dije, pues vale, ni lo pensé, pues sí. Pero claro, el día que me tuve que ir, cogí un autocar con otros niños en Zamora, todo el día viajando en autocar, hasta que llegamos a las 11 de la noche a Cheste, provincia de Valencia, la Universidad Laboral de Cheste, Valencia. No sé si la habéis visto alguna vez. En aquella época había 5.000 niños internos. Nos bajamos del autocar, cogemos la maleta y nos meten allá en un pasillo grandísimo, que a la derecha había habitaciones solo de 3 paredes, con 8 literas, y allí yo me quedo a las 11:30 de la noche, llorando como un niño pequeño, porque era un niño pequeño, claro, con 11 años, y diciendo, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué hago yo aquí, con 11 años a 900 kilómetros de la casa de mis padres? Me dormí, al día siguiente empezó la escuela, empezó la vida normal. Al día siguiente tomé la mejor decisión de mi vida, que no me arrepiento en absoluto, porque ha llegado esa decisión hasta el día de hoy. ¿Sabéis cuál es? A las 9:30 teníamos que estar cada uno en su litera, se apagaban las luces, tenía que haber silencio, y de 9:30 a 10 era media hora de lectura, con una lamparita que teníamos en la pared. Nos permitían media hora de lectura en silencio. Mi mejor decisión fue leer la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, meditar en la Biblia y hablar con Dios por medio de la oración. Dios quiso que yo tomara esta decisión, sin ser consciente de lo que eso podía significar, y lo llevo haciendo pues hasta el día de hoy. El mejor regalo que Dios me ha hecho en mi vida. Así que si tú en un momento estás en un pozo, en un desierto, y que no sabes qué hacer con tu vida, habla con Dios. Pregúntasele al Señor y medita en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te guiará. ¿Quién me iba a decir que al cabo de un tiempo yo acabaría en Barcelona, en la iglesia de Verdi, en esta iglesia, poniendo mi granito de arena? Pues mira, el Señor conduce la vida de cada uno hasta allá donde Él quiere ponernos. ¿Qué sabía yo con 11 años lo que iba a ser de mi vida? ¿Qué sabía Moisés con 40 años lo que iba a ser de su vida solo en el desierto, con un faraón que lo quería matar? De nuevo, la soberanía divina. De repente en el pozo aparecen 7 pastoras con sus ovejas, que quieren dar de beber a las ovejas. Pero vienen unos pastores que siempre hacían lo mismo, las echaban a ellas del pozo y ellos se ponían delante para dar de beber primero a sus ovejas antes que ellas. Moisés, que es un gran luchador, dice, pero hombre, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando? Esto es una injusticia. Coge y defiende a las pastoras, echa a los pastores y no solo permite que beban sus ovejas, sino que las ayuda y da de beber a las ovejas. De tal manera que las pastoras llegan a su casa de su padre, que por cierto era un sacerdote de Madián, que Madián eran descendientes de Abraham, eran familia de Abraham. Y su padre le dice a las pastoras, ¿pero qué hacéis aquí tan pronto? ¿Cómo es que habéis llegado tan pronto? Pues porque un señor, los pastores nos echaron, pero ha habido una persona que nos ha ayudado y ha dado de beber a las ovejas y por eso hemos llegado antes. Pero hombre, ¿y cómo no lo habéis llamado? ¿Cómo no lo habéis invitado a comer, por lo menos? Al menos invitarlo a comer. Total, que le llamaron y lo invitan a comer. Después de la comida, Reuel, también llamado Jetro, tenía 2 nombres, el padre de las pastoras, le dice si se quiere quedar, les debió contar su historia, lo que les había pasado, si se quiere quedar en su casa mientras no pueda volver a Egipto, si se quiere quedar allí, y Moisés se queda en casa de Jetro de Reuel. Y su padre le da una esposa por mujer y se queda a vivir allí. Nada más y nada menos que por 40 años. 40 y 40, 80. ¿Por qué?
La soberanía divina ha permitido que Moisés se encuentre con las pastoras. Ha permitido que Moisés encuentre una familia donde se pueda quedar a vivir y una esposa, y que tengan hijos. Y ha permitido que su trabajo durante 40 años sea pastor de ovejas. El gran líder de Egipto, 40 años haciendo de pastor de ovejas. Moisés tuvo que aprender la enseñanza, el aprendizaje de la humildad. Moisés tuvo que aprender a vivir en la pobreza del desierto, sin ningún lujo. Moisés, además, le sirvió para conocer el desierto por donde luego el pueblo de Israel volverían, después de librar al pueblo de Israel, irían por ese desierto hasta la tierra de Canaán, tuvieron además que vivir allá otros 40 años más, y Moisés se lo conocía de memoria, el desierto. Así que Dios lo utilizó para que Moisés conociera el desierto. Pero sobre todo, lo utilizó para desarrollar una relación con Dios por medio de la humildad. Durante 40 años, Moisés aprendió que lo importante no es lo que hagas en tu vida, ni lo que hagas con tu vida. Lo importante es Dios. Lo importante es que aprendas a conocer a Dios, que aprendas a conocer cómo es Dios. Hay una frase que yo he aprendido hace poco que nunca se me había ocurrido. Juan 3:16, ¿os suena? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y yo a veces cuando me siento culpable, cuando me siento incapaz, cuando me siento que no estoy dando la talla, he descubierto esta frase. Señor, tú has dado lo más valioso que tienes. ¿Cuál es lo más valioso que tienes? La vida de tu Hijo. Y lo has hecho por mí. Me has amado de tal manera que has dado lo más valioso que tú tenías, la vida de tu Hijo la diste por mí. Lo demás no importa. Porque eso ha permitido que yo ahora sea tu Hijo, heredero del reino de Dios, y que un día vea tu gloria. Eso es lo único que importa, que un día veré tu gloria. No importa si vives en el desierto, no importa si tienes 80 años, o eres una madre que tiene que cuidar de bebés, o una joven adolescente que no sabes qué quieres hacer con tu vida. Lo importante es entender y conocer cómo Dios te ama, que ha dado lo más valioso que Él podría dar, que es la vida de su Hijo. Finalmente, en los versículos 23 al 25, el Dios soberano se pone en acción. Llega el momento en que Dios pasa a la acción para libertar a su pueblo. Dios escuchó el clamor de Israel a causa de la esclavitud, versículo 23. Dios se acordó del pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob, versículo 24. Han pasado 400 años de esclavitud. Desde que José fue a Egipto y se quedaron allá, han pasado 400 años. Han pasado 80 años desde que nació Moisés, el gran libertador de la esclavitud de Israel de Egipto. Pero para Dios, que un día son como 1000 años y 1000 años como un día llega el momento de la acción, llega un momento que Dios actúa. Soberanía divina. Llegará un momento en que Dios volverá a la acción. Llegará el momento en que el Señor Jesucristo volverá en su segunda venida para instaurar su reino en plenitud en esta tierra. Y nosotros lo veremos, espero, todos los que estamos aquí. Por último, ya que hemos hablado del Señor Jesucristo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Moisés es tipo de Cristo, es ejemplo de Cristo. Moisés fue el gran libertador de Israel de la esclavitud de Egipto. El Señor Jesucristo es el gran libertador de la humanidad, el gran libertador de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la maldad, de la esclavitud de Satanás
y de la esclavitud de la muerte. El Señor Jesucristo es el gran libertador. Pero el Señor Jesucristo también lo pasó mal, ¿eh? Hijo de María y de José, una familia pobre. Nació en un pesebre, no nació en el lujo de la corte de Faraón. Nació en un pesebre. María y José tuvieron que salir corriendo a Egipto porque Herodes quería matar al niño, igual como pasó con Moisés cuando era un bebé. Los magos de Oriente fueron a hablar con el rey de Herodes. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Cuando Herodes se enteró y vio que los magos se habían ido sin avisarle, todos los niños menores de 2 años que están en Belén y alrededores tienen que morir. Y el Señor les dijo, María y José, que se fueran durante un tiempo a Egipto hasta que Herodes murió. Pero además, la diferencia entre el Señor Jesucristo y Moisés es que el Señor Jesucristo es Dios hecho hombre. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Pero como hombre, también tuvo que escoger. ¿Os acordáis de las tentaciones de Satanás en el desierto? Satanás le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Le enseñó todos los reinos del mundo y le dijo, yo tengo el poder sobre todo el mundo. Si me adoras y te arrodillas delante de mí, todo te lo daré a ti. Y el Señor Jesucristo respondió en Mateo 4, versículos 9 y 10, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Rechazó los reinos del mundo porque tenía una misión que cumplir, que era ir a la cruz, a morir y a sufrir por toda la humanidad, porque tenía la misión de ser el gran libertador de la humanidad por medio de su muerte en la cruz. Ir a la cruz para sufrir y morir por ti y por mí. Y además escogió hacer la voluntad de Dios en Getsemaní. 26. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor Jesús sabía lo que le esperaba, sabía el gran sufrimiento que le esperaba. Finalmente dijo, hágase tu voluntad. El Señor Jesús no tuvo que aprender la lección de la humildad, porque Él ya era humilde. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Según nos dice Filipenses 2, se humilló haciéndose siervo y siendo siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, y lo hizo por ti y por mí. Este es el cuarto ejemplo de la soberanía de Dios que permitió la muerte de su Hijo y la responsabilidad de Jesús como hombre que asumió la voluntad del Padre. Conclusión. Cada uno de nosotros tiene que escoger qué hace con su vida. Aceptar a Dios por medio de la fe en Jesucristo o rechazar a Dios, vivir su propia vida y vivir sin Dios por toda la eternidad. Si escoges a Dios, si dices sí a Cristo, Él es el gran libertador de tu vida. Dios cumplirá su propósito en ti. Puedes ser una joven adolescente, puedes ser una joven madre que tienes que cuidar a tus bebés, podéis ser unos padres que tenéis que cuidar a vuestros hijos. El Señor cumplirá vuestro propósito en ti. Puedes ser un gran líder de la Iglesia. Te advierto que tendrás que aprender primero la lección de la humildad. No se sale aquí para ser un gran predicador y que te vean, no. Primero, el Señor me tiene que enseñar a mí la lección de la humildad. Puede que tengas 80 años como Moisés y el Señor te empiece a utilizar con 80 años. ¿Es posible? Y dirás, hombre, con 80 sí, pero yo que tengo 90, que se lo digan a mi suegro que no me quiere mirar. O nuestra hermana Carmen, que tiene más de 100. El Señor cumplirá su propósito en ti.
aunque no tengas fuerzas, aunque seas débil, que no tengas fuerzas para nada, solo con la oración de intercesión, el Señor puede obrar por medio de ti, tengas la edad que tengas. Así que cada uno de nosotros tiene que elegir. Ojalá que decidamos vivir para Dios en esta vida y por la eternidad, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Amén.